Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra que está con nosotros, la cual has hecho pregonar en medio de tus hijos para instrucción, para exhortación, para amonestación y para consolación. Sea tu palabra, Señor, esta tarde con nosotros, en nuestros corazones, y te sirvamos obedientemente con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Moisés, quien cantó estas palabras que nosotros hemos leído, porque no conocemos la música en la que originalmente fue cantado. Y si se hubiera preservado la música, quizás sonaría extraño a los ritmos que nosotros estamos acostumbrados. Es un cántico muy antiguo, es un cántico muy importante también por la enseñanza. Por eso el Señor preservó este cántico de Moisés y está en las Escrituras para enseñanza de nosotros hoy en día. Cuando Moisés cantó este salmo, lo hizo al final de su vida. Ustedes ven que en el libro de Deuteronomio está concluyendo su vida y su ministerio. El capítulo 34 nos habla de su muerte. Cuando Moisés entonces cantó este himno, lo hizo con un propósito bien definido. Moisés, sin saberlo quizá él, fue preparado por el Señor para una obra maravillosa, una obra que quedaría registrada en la historia de la salvación y de la cual se habla hasta hoy y se hablará en la historia. No por Moisés, no por él solo, sino por el Señor que le llamó, sino por el Señor que está obrando a través de Moisés para traer salvación a la humanidad. Moisés fue llamado al ministerio, digámoslo así, a la edad de 80 años. 40 años vivió en Egipto, 40 años vivió en el desierto, y los últimos 40 años los vive dirigiendo bajo la mano poderosa del Señor al pueblo escogido. Es al final de esos 40 años cuando Moisés canta este salmo. Moisés está terminando esos 40 años de guiar al pueblo de Dios. ¿Quién mejor que Moisés para relatarnos la historia de esos 40 años? ¿Quién mejor que Moisés para decirnos los acontecimientos en esos 40 años que duró la trayectoria del pueblo de Dios desde el día que salió de Egipto hasta cuando está en este capítulo, en estos últimos capítulos de Deuteronomio, mirando la tierra prometida, solo esperando el mandato del Señor para comenzar la avanzada en la conquista de esa tierra? Moisés, pues, ha conducido al pueblo de Dios esos 40 años. Y en esos 40 años, hermanos, han sucedido muchas cosas. El cántico de Moisés habla de eso, de todas esas cosas que acontecieron. Hay otros salmos, en el libro que conocemos así, el libro de los Salmos, que también hacen un resumen de la historia de este pueblo durante esos 40 años.
En esos 40 años han pasado muchas cosas. En esos 40 años el pueblo de Dios ha estado entusiasta, porque fue librado con los poderosos hechos de Jehová, mostrados en las plagas de Egipto. Ese pueblo no siempre fue tan entusiasta. Ese pueblo también se quejó del Señor, se quejó de Moisés. Ese pueblo se cansó, y así lo manifestó en sus palabras también, de ese andar en el desierto. No se quejó una vez, no fueron 2 veces, fueron muchas veces. Y no solamente diríamos los creyentes, las familias, sino los líderes del pueblo también, los ancianos del pueblo también. No siempre el pueblo fue entusiasta para con Jehová su Dios. Ese pueblo, librado contra portentosos hechos, también se rebeló contra Dios. Todos nos acordamos de episodios que se nos narran en las Escrituras. Nos acordamos de esa impaciencia de ese pueblo cuando Moisés subió para recibir la ley de manos de Dios, y aquel pueblo comenzó a conjeturar: quizá murió, ya no va a regresar. Y entonces se acercaron a Aarón para decirle a los dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces viene un juicio de Dios sobre ellos. Murieron miles. ¿Pero acaso aprendieron la lección? Otro episodio así ocurre con Coré, que hacen, junto con otros líderes, un grupo que se rebela contra Moisés, y que el juicio de Dios cayó sobre ellos cuando la tierra se abrió y los tragó. ¿Y acaso aprendieron con esta segunda ocasión? No. En esos 40 años pasaron estas cosas y más. En esos 40 años de recorrido por el desierto, vieron la gracia de Dios una y otra vez. Fue la gracia de Dios la que lo sacó de Egipto. Fue la gracia de Dios la que lo hizo cruzar el Mar Rojo. Fue la gracia de Dios quien les dio de beber agua cuando encontraron aguas amargas. Fue Dios quien les dio alimento todos los días de su vida, esos 40 años. Fue Dios quien con su poderosa palabra hizo caer el maná. Y cuando pidieron carne, les trajo carne, y cuando tuvieron sed, les dio agua. ¿Pero acaso se volvieron un pueblo agradecido y servicial y obediente a Dios, con todas esas manifestaciones de la gracia de Dios? No. La historia está llena de las quejas, de las murmuraciones de este pueblo. Y todas estas cosas las conoce Moisés. Todas estas cosas las ha escuchado Moisés. Y ahora Moisés está terminando su trabajo con este pueblo. Y ahora Moisés sabe que este pueblo está no solamente a unos cuantos metros de la tierra prometida, sino a unos cuantos días de comenzar a avanzar para tomar posesión de esa tierra. Se le hace pertinente entonces hablarle a este pueblo que ha dirigido 40 años y hablarles cara a cara, si ustedes quieren, echarles en cara lo que ha sido la historia, para enseñarles cómo deben caminar en el futuro, para enseñarles cómo deben ir hacia esa tierra prometida y cómo deben vivir en esa tierra prometida. Este pasaje pues se me hace interesante, hermanos, porque tenemos muchas similitudes con aquel episodio. Este pueblo ha caminado 40 años, más uno. Este pueblo
ha vivido esos 40 años, y en esos 40 años han sucedido muchas cosas. En esos 40 años también se puede decir de nosotros, hermanos, muchas cosas como las de Israel, y al leer esta historia, claramente nos estaremos viendo también en un espejo. Porque en la historia de este pueblo, de Jesús el buen pastor, seguramente ha habido entusiasmo. Sí lo ha habido, hermanos. En la historia de esta iglesia, han habido momentos en que el pueblo de Dios ha sido entusiasta en vivir como esa iglesia de Jesucristo, pero no toda su vida ha sido así. Porque parte de esos años, seguramente también nos hemos sentado en nuestra comodidad, y eso es peligroso. Porque nos sentimos en la comodidad como si ya hubiéramos llegado a donde debíamos llegar, y eso todavía no es verdad. No hemos llegado a nuestro destino. En muchos momentos quizá esta iglesia se ha sentido cómoda con los que son. Y cuando nos hemos sentido cómodos con los que somos, hemos perdido de visión el evangelismo. Hemos perdido de visión ser portadores de la palabra de Dios, y nos hemos sentido cómodos calentando el lugar que ocupamos. Una iglesia de 40 años, para ser los que somos, manifiesta cierta conformidad con los que somos. Pero también ha habido momentos, quizá, en los que nos hemos rebelado contra Dios. Para rebelarse contra Dios no solamente hay que decirlo en palabras, se necesita ver los hechos. Las palabras se dicen, los hechos se ven. Nuestro alejamiento, nuestro enfriamiento también se ha manifestado. Son 41 años, hermanos, en los que muchas de estas cosas pueden suceder. En esos 40 años nos sentimos también como Israel, quizá muy ufanos de ser el pueblo de Dios, porque como Israel nos enorgullecemos de ser el pueblo de Dios, aunque una cosa aquí hay. Lo decían, pero no sabían el significado de esa expresión. Nos puede suceder también a nosotros. Nos ufanamos de ser el pueblo de Dios y no sabemos qué significa eso. Porque como aquellos en el tiempo de Jeremías, también podemos ser como ellos, que ufanábanse diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. En Jeremías le dicen, no tengan confianza en eso. Porque ser hijo de Dios, porque ser pueblo del pacto es más que solamente darse golpes de pecho y tener confianza en el templo como edificación, como construcción. Podríamos decir muchas cosas, hermanos, pero es una invitación a la reflexión esto. Tiene como propósito que reflexionemos en esos 41 años. De los que estamos aquí, a lo mejor no conocemos esos 41 años. Algunos conocerán solo 30. Algunos conocerán solo 20 de esos 31 años. Algunos conocerán solamente los 10 de esos 41 años. Algunos apenas comienzan a conocer la historia de esta iglesia, porque apenas están comenzando a ser parte de esta iglesia. Y se puede escribir mucho más, hermanos. A veces creo que la razón por la que no hemos escrito la historia de esta iglesia es porque a lo mejor le echaríamos muchas flores, como popularmente se dice a nuestra historia. Pero miren la escritura. En nuestra historia también se deben registrar nuestros yerros, nuestros pecados, nuestras faltas, no para presumir, sino para dar gloria a Dios, y que no hemos sido consumidos en todos esos episodios en la historia. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué nos debe llevar hacia adelante?
¿Cómo debemos caminar? Esta mañana se nos dijo, se nos exhortó en el nombre del Señor. Aunado a eso, hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia, Jesús el buen pastor, algo que debemos tener como base inamovible es la ley de Dios, que es nuestra vida. A veces la Iglesia puede caer, hermanos, en el activismo. ¿Qué es eso? Bueno, a veces nos sentimos que estamos vivos, ¿no? Solo por hacer. Y mantenernos siempre ocupados, haciendo esto, haciendo aquello, planificando aquí, planificando allá. Pero esa no es la tarea de la Iglesia. El activismo nos da una falsa sensación de vida, porque el activismo nos puede llevar al pragmatismo, es decir, a hacer algo solo porque funciona. Y así es como muchas iglesias están creciendo, entre comillas. Porque si quisiéramos tener grandes números, solo por los grandes números, hermanos, un grupo musical contemporáneo hubiera ya llenado este lugar. Una serie de predicaciones motivacionales ya hubiera llenado este lugar. Una serie de testimonios, de esos que llaman poderosos, ya habrían atraído a mucha gente a este lugar. Y otras cosas. Pero no es ese el principio y corazón de la vida de la Iglesia. El principio y corazón de la vida de la Iglesia es la ley de Jehová. Y eso nunca debemos olvidarlo. La Iglesia no es para edificarse a nuestro gusto. Hay mucha gente que anda buscando una iglesia a su gusto. Y el mercado de iglesias a veces parece como ir a la zapatería. Uno encuentra tantos modelos, tantos colores, tantas medidas, que se confunden todo eso. Debemos tener, como iglesia, mucha claridad, hermanos, en quiénes somos. Debemos tener mucha claridad en a qué hemos sido llamados. Debemos tener mucha claridad hacia dónde debemos enfocarnos. 3 cosas quiero resaltar y que hace Moisés en los versículos 44 al 47. Espero, hermanos, haberles con esto hacer recordar. Usted que tiene apenas unos meses, vea lo que ha sucedido en esos meses. Usted que tiene 10 años en esta iglesia, recuente lo que ha sucedido, lo que usted ha visto en esos 10 años, o 15 o 20. Y seguramente encontrará mucho de eso. Moisés pues hablaba a un pueblo que conocía muy bien. Después de que terminó el cántico, dice el versículo 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y ahora vienen esas 3 cosas. Les dijo, en primer lugar, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Primero, toda esa historia. Muchos de los que estaban ahí, cuando comenzó aquella peregrinación, tendrían 20 años o menos. Ahorita, en este momento, eran como personas de 60 años. Muchos eran más jóvenes que ellos. Era la nueva generación. Y ahora se les dice algo muy importante. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad vuestro corazón. Si vamos a ir adelante, debemos hacer esto. Aplicar nuestro corazón a las palabras que se nos testifican hoy. Pero dice aplicar su corazón. Mírenlo muy atentamente.
Muchos amamos a la iglesia, pero la amamos como una reliquia, porque aquí vivieron nuestros padres, porque esta es la iglesia que iniciaron nuestros padres, porque esta es la iglesia en la que crecimos como niños. Ninguna de estas razones son las que nos deben mover. Decía el hermano Spurgeon, Carlos Spurgeon, diciéndole a algunos cristianos cosas así, dice, hay cristianos que en esa relación no quieren que se modifique, por ejemplo, decía, una carretera, porque decían, aquí caminó mi padre, aquí caminó mi abuelo. Y él les decía, ¿y que tu abuelo no caminó aquí antes y tu tatarabuelo no caminó antes de que hubiera carretera? ¿Por qué no defiendes entonces el lodo que había antes? Eso no es lo que nos mueve aquí, hermanos, porque eso sería solo tradición. Dice la Escritura, aplica tu corazón a lo que yo testifico hoy. La aplicación del corazón es a la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice el mismo Moisés a este pueblo, después de repetir los 10 mandamientos. Estos pues son los mandamientos, dice el versículo 1. Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye Israel, cuida de ponerlos por obra. Eso es lo que quería decir Moisés. Aplica tu corazón a lo que yo testifico hoy. ¿Qué estaba testificando él? Sino de toda la palabra de Dios que él había recibido, y que en esos 40 años Moisés siempre se paró delante del pueblo para decirle, así dice Jehová. Eso es lo que quiere Jehová tu Dios de ti. De los labios de Moisés fluyeron las palabras de Dios para ese pueblo, enseñándole lo que Dios pedía de ellos. Pero el problema, hermanos, es que cuando no aplicamos nuestro corazón, popularmente se dice, estas palabras por un oído entran y por el otro salen. Cuando no se aplica la palabra, cuando no se aplica el corazón a la palabra de Dios, el pueblo de Dios se convierte en un pueblo oidor, pero jamás en un pueblo hacedor. Y no fuimos llamados para ser un pueblo oidor solamente. Fuimos llamados para ser un pueblo de acción, un pueblo de obras. Los momentos en el que el Señor decía al pueblo de Israel, detente, que era el día de reposo, haz un alto en tu vida, era hacer un alto para escuchar la proclamación de la ley de Dios. Y una vez escuchada decía, ve a la acción. Pero dice, aplica tu corazón. Miren, hermanos, lo que sucede cuando aplicamos nuestro corazón a algo. Quienes gustan del deporte saben todo lo respecto al deporte, ¿no es cierto? Si le preguntamos a alguien que está aplicado al deporte, sabe los nombres de todos los seleccionados de nuestra selección de fútbol, ¿sí o no? No solamente de los 11 que juegan, de los que están en la banca. Conocen de qué equipos vienen, conocen en qué equipos han estado. Alguien que no le gusta el fútbol dice, qué ociosidad estar en esos detalles. Pero miren cómo ha aplicado su corazón. Le decía el hermano Delfino, el hermano varón, él decía, mis hijos se emocionan con el fútbol.
Dice, y ven todos los partidos. Y después que ven los partidos, al día siguiente compran el periódico para ver ahí, leer qué dijeron del partido que ellos vieron. Imagínense eso. Pero algo igual sucede con los que gustan de telenovelas. A las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, olvídense de que puedan sacarlo de su casa. Ya compró las palomitas, ya tiene los chetos. Porque a las 6 o a la hora que sea, no pueden interrumpirlo. Religiosamente va a estar sentado ahí. Miren cómo aplica su corazón. Pero miren cómo aplicamos nuestro corazón a escuchar la ley de Dios. A los que están atentos y están enamorados y son fanáticos de un equipo de fútbol, se les hace tarde que llegue el día donde van a jugar. Ya están debatiendo. ¿A quién irán a poner? ¿El entrenador irá a sacar irá a poner aquel? ¿Qué estrategia va a seguir? Ya están discutiendo desde antes. Yo me pregunto, ¿habremos de algunos de nosotros que estamos debatiendo desde mañana? ¿Y cuál será el texto del próximo sermón? ¿Y cuál será la próxima predicación? Muchas Biblias, hermanos, se desgastan por no usarse, porque son objeto de adorno. Se ven bonitas ahí, en el librero, por sus letras doradas. Mira, hasta las buscamos con brillito aquí en las hojas. Muchos hermanos a veces en provincia me preguntan, pastor, ¿no me podría conseguir una Biblia? Y la quiero así bonita, de este papel finito, de estas letras que distinguen las palabras del Señor, que tienen en rojo lo que el Señor dijo, que tenga una concordancia, que tenga mapas, que tenga forro de piel y que tenga unas letras bonitas. Miren cómo se preocupan por cómo se ve. Pero ¿acaso se preocupan por lo que dice adentro? Dice el Señor, aplica tu corazón. Para eso he sido llamado como iglesia, a aplicar tu corazón a los testimonios que Dios presenta delante de ti. Eso es lo que nos da el sentido como iglesia. Hoy veíamos las fotos, hermanos. ¿Qué porcentaje en las fotos estamos comiendo? ¿Las contaron? ¿Cuál es el porcentaje de fotos que tenemos comiendo? ¿Cuál es el porcentaje de fotos que tenemos de profesiones de fe? Aplica tu corazón a la palabra de Dios. A eso es a lo que nos llama el Señor. La iglesia es del Señor. Y la iglesia se debe formar como el Señor dice que se debe formar. Pero a veces queremos arrebatarle la iglesia al Señor y decirle, la vamos a formar como nosotros queremos formarla para sentirnos cómodos nosotros. No, hermanos. Jamás la iglesia debe aplicar su corazón. Fíjense bien, su corazón, no su mente solamente. Muchos cristianos entendemos conceptos. Una vez me llamaron para regañar a un hermano que estaba borracho. ¿Sí? Esas dos palabras iban juntas, cristiano borracho. Mira, un pastor, regáñalo. Dije, ¿cómo lo voy a regañar si ni siquiera puede pararse? Mucho menos me va a entender. Pero siempre decía, yo conozco la Biblia, conozco el catecismo, conozco la confesión, pero siempre lo veía en esas cuestiones, sin un testimonio realmente cristiano. Porque probablemente conocía las Escrituras, porque probablemente conocía de doctrina, pero estaba aquí, no estaba aquí en su corazón, porque no lo aplicaba, porque evidentemente no sabía nada de lo que decía. Porque si hubiera sabido,
su vida lo manifestaría. A veces hay cristianos que se quejan de las bancas que son incómodas. Yo creo que a propósito deben ser incómodas. Si siendo incómodas se duermen, no quiero pensar si son cómodas. Alguien puso una foto en el Face. En cierto lugar con estas inundaciones, hermanos, los hermanos tenían su servicio y estaban alabando al Señor y el agua les llegaba a las rodillas. Pero ahí estaban, en un templo inundado. Ahí estaban en medio de las aguas y no sé cuánto tiempo estuvieron ahí. Pero quiero pensar que lo que los tenía ahí era la palabra de Dios. Cuando nos volvemos cómodos, hermanos, miramos el cielo nublado y no nos queremos mojar. Mejor no vamos. En días de sol, estas láminas se calientan y todo el mundo se queja, está muy caliente. En temporada de frío, esas láminas se enfrían y todo el mundo se queja, demasiado frío. Hemos venido, qué bueno que el consistorio se preocupe en hacernos más llevadero el tiempo que estamos aquí. Pero si nosotros hubiéramos o estuviéramos viviendo en ese lugar inundado, no quiero pensar, probablemente ninguno de nosotros estaría ahí en medio, con sus pies en medio del agua. Como consistorio hubiéramos dicho, está inundado, hermanos, suspendamos el culto. Eso es comodidad. Estamos buscando nuestra comodidad y la Escritura dice, aplica tu corazón a mis testimonios. Si esta iglesia, hermanos, será victoriosa y permanecerá y vivirá mucho tiempo, solo lo podrá hacer cuando los miembros de esta iglesia apliquen su corazón a los testimonios de Jehová. Fuera de eso no. Fuera de eso nuestra permanencia durará mientras dure nuestro entusiasmo. Es como aquel que se mete a un deporte pensando que ahora sí va a hacer ejercicio. Y le hace como si fuera de a de veras. Voy a hacer deporte, esto sí, se compra un pants, se compra unos shorts, unos tenis nuevecitos, unas calcetas deportivas, hasta sus audífonos porque va a llevar ahora esa música en sus oídos para hacer ejercicio. Y comienza como la mera verdad, los primeros días, la primera semana. Pero todo eso ahí está arrumbado ahora porque no ha seguido en su empeño. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hacia adelante? El entusiasmo se acaba. Porque tendremos que enfrentar adversidades, porque tendremos que enfrentar retos, exigencias, porque nos esperan angustias, porque nos esperan tribulaciones, porque nos esperan pruebas. Y un pueblo que no aplica su corazón a la Escritura nunca pasará ninguno de estos. La iglesia que se levanta como iglesia victoriosa es la que aplica su corazón a los mandamientos de Dios, no a su sentimentalismo, no a su emoción. Porque como iglesia tendremos que llorar en ocasiones, porque como iglesia padeceremos hambre en ocasiones, porque como iglesia nos fatigaremos en ocasiones. No podemos poner nuestra esperanza en nosotros, debemos ponerla en los testimonios de Dios y en Dios, porque Él nos llevará, porque Él nos guiará, porque Él nos llevará más allá, incluso más allá de la muerte, dice la Escritura. En segundo lugar, dice el texto, una vez que apliques tu corazón a las palabras que yo testifico hoy, en segundo lugar dice, para que las mandes
o mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Segundo lugar, manda a tus hijos estas palabras. Una iglesia debe pensar en el futuro. Una iglesia debe pensar en sus hijos. Pero hermanos, ¿qué les vamos a dar a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos? ¿Quién le va a decir a su hijo que sea piadoso cuando él mismo no sabe qué es la piedad? ¿Cómo le va a decir a su hijo que cumpla la voluntad de Dios cuando él mismo da visto de que no sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podrá señalarle el camino que marca el Señor si él mismo no lo ha caminado? ¿Cómo podrá decirle a su hijo que se fortalezca en las promesas del Señor si él mismo no las ha aplicado a su vida? ¿Cómo podrá hablar de la fidelidad del Señor si él mismo no la ha vivido, no la ha manifestado? Cuando uno puede dar algo, hermanos, solo puede dar aquello que uno mismo ha conocido. Dice Moisés, manda a tus hijos. Estas mismas palabras a las que has aplicado tu corazón, mándalas a tus hijos. Qué raro, hermanos, ver a los hijos aquí y no a los padres. O al revés, a los padres y no a los hijos. Padres, ustedes van a dar cuenta por sus hijos delante de Dios. Eso no lo van a poder evadir. Hermanos, nosotros como iglesia vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de los hijos de esta iglesia, de los hijos del pacto. Pero ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos, hermanos, si nosotros mismos no nos queremos educar? ¿Qué ponemos, hermanos, en la escuela dominical para que vengan? Díganme, a veces me dan ganas de decirle, hermanos, díganme, ¿qué les ponemos en la escuela dominical para que vengan? Si fuera de esa índole, hermanos, probablemente sí lo haríamos, pero no es así. No me responda a mí esa pregunta. ¿Por qué no quiere estudiar? ¿Por qué no quiere comprender las Escrituras? ¿Por qué no quiere leerlas? No me responda a mí, respóndale al Señor. Porque el Señor ha dejado su palabra para instruir. Las Escrituras, en primer lugar. Pero la enseñanza de las Escrituras a través de muchos materiales que existen, buenos, fieles a la palabra de Dios, para instruirnos en el camino del Señor. Me pregunto por qué los padres no envían a sus hijos parvulitos a la escuela dominical, a la clase de primarios, de jóvenes. Muchos padres, y me da tristeza, simplemente responden diciendo, es que no quiere ir. Claro, si usted le pregunta a su hijo de 5 años si quiere ir, no va a querer ir. De 10 años, no va a querer ir. Pero usted está faltando al llamado del Señor, porque el Señor no dice, instrúyele si quiere, llévalo si quiere. Miren el término que dice aquí, que dice Moisés, es imperativo, mándales. Fíjense bien, manda. No quiero pensar, hermanos, qué hiciera Moisés si viviera en este tiempo, si viera a los padres en este tiempo en su relación con los hijos, si viera esta sociedad cómo está viviendo, que los psicólogos dicen, no le grites, no le mandes, lo vas a traumar, pobrecito, y así estamos nosotros. Espero que no me acusen, hermanos, de bullying psicológico. El pastor nos regaña mucho. Ay, el pastor nos dice pecadores y eso nos hace sentir mal. Lo malo es que no puedo ir a la Comisión Nacional de Derechos del Pastor. Pero la palabra dice, mándales. No van a querer, porque nuestro corazón naturalmente está inclinado a rebelarnos contra Dios, pero dice el Señor, mándales. Padre, mándales a tus hijos. Ordénales a tus hijos.
Cuando vemos a nuestros hijos entrando a la iglesia en chanclas, viniendo al culto en chanclas, en shorts, dan ganas de reclamarle al padre: enséñale a tu hijo. ¿O qué? Le vas a llegar al Señor y vas a decir: Señor, sí le dije, pero me dijo que no. No quiso. ¿Se acuerdan de los jueces? Donde una generación fiel enseguida dice: y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Eran los hijos de aquellos que confesaban al Señor. Hermano, ¿esperas que de tus hijos se diga: mira, estos no conocieron a Jehová? ¿Quieres que se diga de tus hijos esto? Hermanos, da mucha tristeza. En la historia, en aquellos gloriosos lugares donde se predicó la palabra de Dios, en los templos, me dio mucha tristeza mirar en Inglaterra, hermanos, donde muchos templos cristianos, ahí donde predicaron hombres ilustres que recordamos en la historia de la iglesia, hoy están convertidos en restaurantes, hoy los tienen convertidos en hoteles, hoy los tienen convertidos en bibliotecas. Eso es triste. Y dice que no hubo padres que mandaron a sus hijos, dice la palabra de Dios, que guardaran todas estas palabras de la ley. Nuestros hijos, hermanos, deberían conocer la ley de Dios. ¿Quiénes son los consejeros en su vida? ¿Quiénes son los consejeros acerca de sus sentimientos, a sus personas? ¿Quiénes les aconsejan cómo vestirse? ¿Dios? No, porque no está la palabra. Mándales, hermanos de la iglesia, mandemos. Ese es el imperativo de nuestra vida como iglesia. En Baal Peor hubo una experiencia tremenda, Números capítulo 24 y hacia adelante. ¿Cómo se recuerda ese episodio de Baal Peor? Pues así, como dice al final, de lo peor, porque ese es un lugar y un tiempo de apostasía del pueblo de Dios. ¿Y saben quiénes fueron los que cayeron? ¿Se acuerdan? A ver, hermanos, ¿quiénes fueron los que cayeron ahí? Engañados. Los jóvenes que fueron seducidos por las hijas y los hijos de los paganos, y eso amenaza la vida de la iglesia. A nosotros no nos queda mucho tiempo, hermanos. Empiezo a sentirme viejo, porque ya los jóvenes no me hablan de tú, ya me dicen Señor, y a veces ya en el camión me dice: siéntese usted. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Seamos una iglesia obediente, y una iglesia obediente significa hacer este imperativo parte de nuestra vida. En tercer lugar, y la clave de todo esto, versículo 47. Fíjense lo que dice. Estas dos cosas, hermanos, dice: no es cosa vana. Estas dos cosas no son cosas vanas. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Es vuestra vida. Esta es la vida de la iglesia. Antes que cualquier otra cosa, hermanos, esta es la clave. Este es el corazón. Este es el principio. Porque la ley de Dios es nuestra vida. La ley de Dios, la palabra de Dios son palabras de vida. Ellas son las que nos deben alimentar. Dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, hermano, sino de la palabra. Esta es nuestra vida, aquí. Y estas palabras son de vida. Aquí debemos cifrar nuestro punto fundamental. Si nos vamos a mover, hermanos, no nos mueva otra cosa sino Dios y su palabra, nada más.
ellos son nuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La clave de la conquista, fíjese bien, la clave de la conquista es la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué a veces no podemos, hermanos? ¿Por qué no podemos conquistar la ciudad de Jai? ¿Saben por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Saben por qué hemos fracasado tantas veces? Porque no hemos seguido la palabra de Dios. A veces nos sentimos confiados como aquellos que iban a la ciudad de Jai después de venir de conquistar Jericó, que ya ni se tomaron la molestia de preguntar a Jehová, sino dijeron, estuvo tan fácil aquello. La siguiente ciudad es pan comido. Confiados en sí mismos. Hermanos, no debemos ser confiados en nosotros mismos. No podemos decir, es una tarea pequeña, esa la hacemos en un 2x3. Es una tarea grande, ahí sí necesitamos a Dios. Tareas grandes, tareas pequeñas, necesitamos a Dios. Porque siempre que querramos avanzar un paso confiados en nosotros mismos, nos espera el fracaso. El enemigo nos vencerá, porque somos llamados a conquistar, tomados de la ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Se nos planteó la pregunta esta mañana. Yo creo que ha tenido tiempo para meditarla hasta ahorita. Somos la iglesia de Jesucristo. La única manera de avanzar como tales son esas tres cosas. Apliquemos nuestro corazón a la ley de Dios. Mandemos a nuestros hijos enseñándoles esta ley, porque no es cosa vana, es nuestra vida. Una iglesia sin palabra es una iglesia muerta. Y hay muchas iglesias muertas, solo que no se han dado cuenta. Pero ya no está la ley de Dios. ¿Quiere ser, hermano, usted como eso? ¿Queremos ser una iglesia así? ¿O queremos ser una iglesia fiel? Respondamos al Señor en una oración. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias. 40 años, Señor, y Moisés hace un recuento de lo que ha sido el andar en el desierto, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu gracia y de la desobediencia y la rebeldía del pueblo. Nuestra vida, Señor, como Iglesia de Jesús el Buen Pastor, en estos 41 años, también tú lo sabes. Hay muchas cosas, Señor, que recordar, muchas cosas que contar, muchos momentos, Señor, de victoria, pero momentos también de fracaso. Muchos momentos muy entusiastas, en muchos momentos hemos sido también negligentes, en muchos momentos hemos sido sordos a tu palabra. Henos aquí, Señor, enséñanos, danos entendimiento, danos, Señor, escuchar tu voz y aplicar nuestro corazón, mandarlo a nuestros hijos y tener presente que ella es nuestra vida, tu palabra. Solo así podremos, Señor, permanecer. Solo así podremos seguir testificando, Señor, a esta generación y a las que vienen de este testimonio. Danos tu bendición, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.